privilegio para mí recibir en este set del especial a una personalidad que se ha adueñado de las mañanas y se ha convertido en una sensación. Vamos a ver si el león es tan fiero como lo pintan. Aquí está con nosotros Marino Zapete, bienvenido al especial. Gracias, es un placer estar contigo acá. Bueno, a nosotros y nuestro equipo de producción, que vamos a poner la fan número 1 de su trabajo, está aquí, se llama Anabel Paniagua. Hay muchísima gente que me quiere y yo agradezco profundamente a la gente que me da su cariño en la calle, donde quiera que lo veo. Es un placer para mí. Y agradezco a Anabel, obviamente, que me saque un chin de cariño también. Vamos a hablar del ser humano, cómo se forma, cuáles son los primeros pasos que da y qué lo lleva al mundo del periodismo. Bueno, yo soy un producto de una mamá, porque mis padres tuvieron dificultades temprano y nosotros éramos 6, de los cuales paradójicamente mis padres están vivos aún y yo feliz de que lo estén y ahora viven juntos, cosa que antes no vivieron juntos por más de 3 décadas, ¿no? Entonces éramos 6 y mi madre le tocó asumirnos a los 6 y le tocó cargar con nosotros. Yo fui paletero, limpiabotas, sí. Recuerdo que tuve una gran empresa que quebró, que era una paletera, sí, y yo la tenía en la Palo Hincado, esquina San Tomé. Entonces aquí se hacían desfiles de los 27 de febrero en el malecón y era la única vez que uno vendía todo. Era cuando había desfile. Usted podía llevar lo que usted quisiera y todo se vendía con tanta gente, gusto para todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo invertí todo mi capital que tenía guardado y lo surtí. Dije, bueno, y entonces había una movilización porque habían 6 jóvenes del Movimiento Popular Dominicano del MPD que estaban presos. Y usted se imaginará lo que es una movilización y la policía detrás. Usted no tiene ni idea de lo que pasaba en los 12 años de Balaguer. La policía detrás, en ese mar humano que era el malecón, le dieron a esa paletera Colombia, que eso fue a parar por allá. Y yo no había vendido absolutamente nada porque estaba llegando y ubicándome. Ahí todo el mundo comió dulce, fumó cigarrillo y yo quebré y se me salieron 2 lágrimas así. Y cuando voy a mi casa, que mi mamá me ve casi muerto, todavía se me salen las lágrimas de 9 años. Todavía se me salen las lágrimas de recordar aquella quiebra. Yo no pude recoger ni un chiclecito de bomba. Quebré totalmente, ese fue uno de mis grandes empresas. Fui limpiabotas, pero no tenía yo como personalidad para el limpiabotas. Hice de todo. Después, entonces, las cosas comenzaron a mejorar para nosotros. Mi hermano mayor era sastre, yo me convertí en más tigre, o sea, ¿verdad? Y las cosas mejoraron después cuando terminé el bachillerato, porque eso sí, mi mamá nunca permitió que nosotros saliéramos de la escuela. Eso le iba a preguntar, ¿cómo dividía el tiempo un joven con una empresa paletera limpiando zapatos y la educación? Bueno, como yo estudiaba de noche, los estudiantes nos vestíamos de caquis. Yo iba en el día a mi paletera, en la noche iba a la escuela, entonces iba por la 17 caminando a pie con mi ropa de caquis y mi mochila para la escuela. Había una policía de esas que le llamaban perreras, que se había dado un rebú en la escuela. Yo no sabía de eso y estaba recogiendo a todos los que estábamos vestidos de caquis. Entonces yo tenía 13 años, todavía no puedo porque en televisión no le voy a enseñar esa cicatriz que tengo en la rodilla. Además me interesa que vean, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la cosa es que me dieron un tablazo que mi rodilla cayó en el borde de hierro que tenía esa perrera donde se sostenían los policías y se abrió mi rodilla con 13 años. Entonces, ahí comenzó, si se quiere, una actitud un poco rebelde de mi parte. Comencé
a meterme en los movimientos estudiantiles y a tener un poco de conciencia. Y a la hora de decidir qué estudiar, usted sabe que aquí en este país uno no tiene ningún tipo de orientación. Usted sale bachiller y usted, lo primero es la influencia de su grupo social al que usted pertenece. Todos están estudiando mercadeo. Bueno, mercadeo. Para el coro. Perfecto, por el coro que tiene una influencia sobre usted. O los papás son muy rígidos y le dicen, es esto lo que usted, porque esto es lo que da. ¿Verdad? Usted no tiene, al salir del bachillerato, una idea realmente de cuál es su vocación. O sea que en ese momento todavía no había un contagio, no había un coqueteo con el periodismo, no había nada que lo induzca por el tema del periodismo. No, para nada. Yo, por circunstancia, yo me matriculo en la Universidad Autónoma aquí en Santo Domingo y a los pocos meses de estar matriculado en el colegio universitario, me encuentro que yo tenía un trabajito y me han trasladado para San Francisco de Macorís. Al trasladarme, yo digo, pero yo tengo que seguir estudiando. Cuando veo cuáles son las ofertas que tiene la universidad allá, oye, digo, ¿y qué yo voy a estudiar aquí? Y tenía periodismo, magisterio y cosas de eso. Y yo no tengo vocación para maestro, voy a coger periodismo. Y tú sabes que te puedo comentar una cosa. No podía coger mejor carrera de ahí. Eso como la uña al dedo. Si yo volviera a nacer, creo que volvería a ser periodista. En el discurrir de la carrera de periodismo, ¿cuándo entiende el norte que va a tomar? ¿Cuándo entiende cuál es el compromiso que conlleva esa carrera? ¿Y cómo era el entorno en ese tiempo de una persona que estaba estudiando periodismo? Bueno, si supieras que el tipo de periodismo que he asumido no viene vinculado específicamente como a las doctrinas periodísticas puramente. Es como tú eres tal cosa como paquete, como ser humano, como pareja, como padre, como ciudadano. Tú tienes una responsabilidad social. Entonces, cuando haces conciencia de que estando acá, estás hablando con millones probablemente de personas, que esas personas están mediana o malamente informadas, que tú influyes sobre ellos, que tú puedes ser modelo para ellos. Entonces, si tú eres una persona que tiene una conciencia crítica de cuál es tu rol como persona en la sociedad, tú dices, oye, pero aquí mi rol es sumamente delicado, aquí mi rol no es mío, no es personal. Este oficio es de la colectividad. Entonces me doy cuenta que el periodismo no es una carrera mía, sino que pertenece a la sociedad. Y de ahí en adelante, eso marcó el tipo de periodismo que iba a hacer, que iba a ser un periodista que cada día cuando fuera a acostarme y pudiera decir, ¿qué fue lo que hice hoy como periodista? Que pudiera resistir un análisis crítico de mis acciones y que luego pudiera dormir como un lirón, que es lo que yo hago día a día. Lo felicito, tiene mucha suerte de dormir bien porque no muchos lo pueden hacer. Yo estoy desde ya impresionada con esos inicios, con esa niñez que tuvo que enfrentar. Nos quedamos en la parte del periodista. ¿Cuál es el primer medio donde empieza a hacer los pininos? Bueno, yo hice periodismo en el gobierno. Era estudiante de periodismo y conseguí trabajo ahí. Madrugaba. Había que hacer un resumen noticioso para el director que le llegara a las 7 de la mañana. Usted tenía que pagar el precio, el noviciado. Yo no era un periodista, tenía que buscar lo que no hacían los periodistas, madrugar. Entonces yo tenía que llegar a las 5 de la mañana. Y ganarse su puesto. Obviamente, para que a las 7 de la mañana ese resumen estuviera en la casa del director, cuestión de cuando él se fuera a desayunar, lo tuviera ahí. Entonces luego voy al periódico Hoy. Yo ganaba una millonada en Inespre porque ahí yo ganaba 850 pesos mensuales y tenía un carro. ¿Asignado? Oh, sí. Entonces voy al periódico Hoy, que era Virgilio Alcántara el director, y me ofrecen
550 pesos, que era el salario más alto que había para reporteros allí, y de a pie. Pero yo tenía visión. Yo dije, bueno, yo tengo que dar el salto. Difícil que un jovencito se baje de un vehículo y admita una reducción de su salario de casi el 50% para cambiarlo por una visión de futuro. Y yo lo cambié, me fui al periódico Hoy, aprendí a andar en las guaguas de Onatrate, que en ese tiempo las guaguas públicas eran las de Onatrate, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y ahí duré 5 años trabajando en el periódico Hoy. ¿Y trataba todo tipo de tópicos o eligió la política o eligió la parte social? Aunque me probaron en diferentes áreas, pero uno no elige, a uno lo ubican. A mí se me ubicó en el área agrícola. Como yo había trabajado en INESPRE y había trabajado en el Instituto Agrario Dominicano haciendo encuestas, tenía un gran conocimiento del campo. Entonces me colocaron como responsable del área agrícola, aunque eventualmente estuve en diferentes fuentes, pero el área agrícola fue la más fuerte para mí. ¿Y cuándo viene el paso a la televisión? Bueno, de ahí yo paso a formar, yo fui de los fundadores del periódico El Siglo, con Bienvenido Álvarez Vega, donde duré 5 años, también en el diario El Siglo. Y después volví a hacer periodismo institucional, fui director de Relaciones Públicas del INDRI. Y entonces, en el año 96, en el gobierno de Leonel Fernández fue mi profesor en la universidad, yo lo adoro como profesor, por malo que sea como presidente. Entonces, en ese gobierno a mí me nombran como director administrativo del Consejo Estatal del Azúcar, yo creyendo en que Leonel era tan bueno presidente como profesor, pues yo fui a trabajar en el gobierno. Al año me doy cuenta que no servía, que era la misma cosa, entonces lo dejo, y en el 98, Josefina Navarro estaba dirigiendo el Canal 23. Entonces Fifi, que es mi amiga del alma, me dice, pero Marino, tú deberías tener un espacio, ven para acá. Y yo le dije, no, hombre, Fifi, yo soy muy feo para estar en la televisión, tú sabes. Y ¿Cómo yo no va a tengo, ser? claro, yo le dije, yo no tengo ese feeling para la televisión, tú sabes. ¿Se sentía que, inseguro? No, inseguridad yo nunca he tenido. Lo que pasa es que yo sé que hay prototipos, ¿usted entiende? Porque una buena parte del público la prefiere por cómo usted se ve. Entonces yo, no, hombre, Fifi, yo lo que necesito es estar detrás de esto. Entonces, pero bueno, la cosa es que ella me conquistó. Ahí comencé un programa vinculado a la actividad agrícola. Después, en el año, estuve ahí hasta que Hipólito llegó al gobierno, un tiempo, por presiones del gobierno de Hipólito Mejía, me sacaron de ahí, se cerró. Pero ¿por qué? Si usted hace un programa agrícola, ¿qué tipo de comentarios podía porque generar? el programa cambió y ya no era agrícola. El programa se llamaba Esta es la vida. Y entonces presentaba situaciones de diferentes tipos, incluso la política. Entonces ocurre que Guido Gómez Mazara, que era el consultor jurídico, se le ocurre ir al Limón de Samaná a decir que todo hay que distribuirlo entre los PRDistas porque primero nosotros, después nosotros, y si queda algo nosotros mismos. Y él creía que eso no se estaba grabando. Entonces alguien que lo grabó comenzó por los canales a ofrecer el video. Nadie lo quiso porque Guido era un individuo tan influyente en el gobierno y dijo, oh, pero esto es misa para los santos, tráiganme ese programa. Y yo lo pasé y lo repasé y lo volví a pasar. Entonces eso me creó una afición, una fricción seria con el gobierno de Hipólito. Hipólito comenzó a presionar, entonces me dejaron fuera de la televisión. No estoy de acuerdo, yo lo he dicho 40 veces. Ahora a usted le encanta seguir hablando de eso y a algunos dinosaurios míos también les gusta hablar de eso. Yo considero que el periodismo más fácil de hacer es el que está a tono con el poder. Si usted está
está a tono con los poderosos. Usted no tiene problemas. Yo tengo aquí en mis notas que hubo un incidente que ojalá que te pueda servir de escenario para aclarar. ¿Es verdad que se fueron a golpes en algún momento? No, yo nunca me he ido a golpe con alguien. Yo soy enérgico en mis planteamientos y sobre todo en casi 30 años de ejercicio, siempre he dicho lo que es verdad. Por eso nadie nunca me ha podido llevar a un tribunal. A mí nadie nunca me ha sometido trató de siquiera. agredirlo. No, él me agredió. Por eso, pero que le digo que hay una diferencia entre que ustedes se fueron a los golpes y una que tú seas agredida. Nosotros, yo estaba en el camerino, Guido tenía un programa en el mismo canal donde yo lo tenía, que todavía lo tenemos, él tiene el suyo y yo tengo el mío, y yo estaba sentado, me estaban maquillando, y Guido y sus espalderos, que eran como 7, me agredieron. Luego, yo... O sea, ni siquiera fue un tema de hombre a hombre, fue una turba de hombres contra una persona sentada. Pero claro, si Guido me agrede personalmente a mí no me doliera nada eso, porque bueno, nos vamos a los fundazos. Si tú eres más y me das, y ok. Pero no fue un grupo. Un grupo me abordó, y de esa manera yo estaba sentado en maquillándome en el camerino, vinieron todos. ¿Y cómo recibió esa sorpresa? ¿Fue algo sorpresivo? ¿No estaba esperando eso? ¿Cómo reaccionó en ese momento? Porque él y yo estábamos discutiendo. Él llegó y él me dijo que él se sentía muy mal conmigo porque yo había hablado mal de él. ¿Qué yo había dicho? Yo había escrito un artículo en el cual yo decía que a mí realmente me daba pena y vergüenza que Guido Gómez Mazara, hijo de Maximiliano Gómez, de El Moreno, del cual yo fui discípulo como miembro y dirigente del Frente Estudiantil Flavio Suero, que era el grupo estudiantil del Movimiento Popular Dominicano, que era el partido que lideraba el papá de Guido Gómez Mazara, que ese tipo era un príncipe de verdad. Entonces, que fue el líder de toda la lucha antibalaguerista de todos los tiempos y admirado por todos nosotros, los jóvenes. Y yo decía que cómo era posible que Guido hubiese hecho guardia de honor al cadáver de Balaguer, cuando Balaguer exilió al Moreno, a su padre, y después lo mandó a envenenar con gas en Bruselas. El papá de Guido Gómez Mazara, Maximiliano Gómez Mazara, fue expulsado de su tierra por Balaguer, y en Bélgica, en Bruselas, donde él estaba en un apartamento, un día apareció muerto, envenenado con gas, y se dice que lo mandaron a envenenar. Y yo decía que yo no le hago guardia de honor, ¿verdad?, al asesino de mi padre. Y que realmente eso decía mucho de Guido. Entonces a él le dolió. Y entonces vino a hablarme de eso. Y yo le dije, bueno, yo considero que no soy yo que estoy hablando mal de ti, eres tú que estás hablando mal de ti, hablando mal de tu padre, hablando mal de tu historia. Y entonces él me dijo que como que él me agredía, y yo le dije, bueno, tú eres el que sabe. Ahí mismo él se quitó el saco, me tiró un trompón. Yo tenía un CD con su carátula en mis manos, con su estuchito, metí el brazo y el brazo le hizo una heridita por aquí, una heridita por acá. Cuando él sintió que tenía sangre, que hizo así, entonces se turbó y entonces ahí vienen todos sus espalderos y me caen encima. Luego eso fue a la justicia. Pero alguien se metió, o sea... Entonces vinieron los técnicos. Me imagino ese momento y... Claro, vinieron los técnicos del canal, se metieron y salió Guido con sus espalderos para los vehículos y venían a matarme con todas sus armas, porque tenía muchísimas armas ahí. Entonces el guardián del canal cerró la puerta, cogió su escopeta y dijo, aquí no entran ustedes. Y me protegió dentro hasta que vino la policía. Y cuando ellos vieron que venía la policía se fueron todos, pero eso fue un incidente mayúsculo. Ahora, ¿se supo eso mucho? ¿Se le dio publicidad? Claro que no, porque Guido estaba en el poder, o sea, Guido era un individuo influyente y bueno, no tenía mucho sentido. ¿Esto fue en qué año?
Bueno, si supiera que no me acuerdo. En el gobierno de Hipólito. Sí, Bueno. la cosa es que después Guido, yo lo llevé a la justicia, a Guido lo iban a condenar, pero entonces Guido habló conmigo y me dijo, mira Marino, yo sé que cometí un error, la gente comete errores, tú eres una persona muy valiosa que yo respeto a pesar de eso que pasó. Yo quisiera que eso se quede ahí. Además, él tuvo un problema muy serio, que fue la pérdida de un hijo, cosa que yo lamenté muchísimo. Un hijo de él pequeño que estaba en Miami, sufrió una situación que uno no le desea a nadie. Yo soy una persona con un corazón sumamente noble. Y yo le dije, no, hombre, no te preocupes por eso. Publicas un desagravio a mi persona en la prensa, esas cosas que tú has dicho de mí, tú recógelas y yo retiro la querella y no hay ningún problema. Hablábamos de que estuvo preso en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Por qué será esto? Bueno, la verdad es que estar preso para un periodista contestatario como es mi caso, eso es algo que uno lo tiene en la agenda. Mientras tú estés haciendo este tipo, el especial, probablemente tú no tengas ese problema, pero si alguna vez decides cambiar y comienzas a criticar lo que está mal, probablemente vas a tener ese tipo de confrontación. El periodista como yo, que asume esto como una propiedad del pueblo, no solo tiene en agenda que probablemente va a caer preso, casi seguro, en un momento, sino la propia vida tuya. Tú sabes que no está garantizada, que eso cualquier desaprensivo te la puede quitar. Y yo estoy claro. Yo vivo cada día como si fuera el último de mi vida. No soy un suicida, la amo muchísimo la vida, pero siempre tengo claro que eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, yo había estado preso antes. Recuerdo que en una ocasión estaba haciendo unos reportajes en la zona fronteriza, en Dajabón, sobre el contrabando. Y ocurre que los contrabandistas siempre han sido los mismos guardias. Entonces, cuando sale mi primer trabajo, yo lo mandaba por internet, por la computadora, comenzó el J2 a seguirme del hotel, al comedor, a todas partes. Y ya como a las 10 de la mañana del segundo día, me estaban montando en un helicóptero allá para traerme a las Fuerzas Armadas, preso, para investigarme. Después, por suerte, volvieron y me llevaron en el mismo helicóptero. Pero bueno, esos son gajes del oficio. En el caso de Hipólito Mejía, que es un individuo, no voy a decir era, yo creo que Hipólito Mejía es el mismo. Creo que no ha cambiado absolutamente nada. La mejor prueba es con quiénes anda y lo que dice cada vez que tiene oportunidad de hablar. Lo que hay que ganar ahora, dar una pela a 2 o 3 de ustedes. ¿Cómo trata a la gente? Se le olvida que está tratando de vender a otro Hipólito. Pero él no puede vender a otro porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tú solo puedes dar lo que tienes. Cada vez que lo dejan hablar, él dice lo que es. Entonces, con el gobierno de Hipólito Mejía, Hipólito había sido amigo mío de 20 años, porque como reportero agrícola, Hipólito era una de mis fuentes. Incluso yo tuve un cepillo, un carro cepillo, que Hipólito Mejía, para darme una entrevista en un momento determinado, lo manejó él. Ven, que yo voy para tal sitio, búscame aquí, yo voy manejando y tú me grabas y tú me vas preguntando las cosas. Así, él manejando mi cepillo y todo. Una persona con la que yo había tenido una relación personal excelente. Hipólito se molesta conmigo porque yo dije que él usó recursos públicos en su beneficio personal, tanto en el caso de la mansión que tiene en San Cristóbal como la que tiene en Jarabacoa. Con todo y que eran amigos. Pero claro, pero es que tú eres periodista y tú no eres periodista para los amigos. No. Mucha gente tiene que entender eso. Bueno, pero hasta que eso no se entienda y se asuma, este país no va a servir para nada, porque la gente nunca va a saber la verdad, porque la verdad, decirla, tiene un precio. Entonces, ¿qué ocurre?
Hipólito Mejía, todavía ustedes van a la mansión que tiene en el cerro, Hipólito Mejía, aquí en San Cristóbal, y ustedes verán que hay una carretera que hay que hacer así para llegar allá arriba a la cima de esa montaña. Eso no lo construyó Hipólito Mejía con su dinero, sino con dinero del Estado. Esa carretera no se construye con los chelitos que tenía Hipólito Mejía. Hipólito Mejía era un pobre diablo. Eso que dicen que era millonario, que sé yo qué, no sé yo. Que siempre tuvo dinero. Yo tengo la declaración jurada de Hipólito Mejía cuando juró presidente. Hipólito Mejía tenía 19 millones de pesos y una deuda de 1 millón y pico. Y eso, mal contado, porque la casa de la Julia de Hipólito Mejía, donde él vive ahora, no valía 10 millones que él dice que valía, eso no valía, pero él lo alteró. ¿Y luego cuánto tenía? O sea, luego... A la salida salió con 47 y pico de millones, pero eso no es lo que tiene Hipólito, es una cosa mal tasado. Sobrevaluó lo que tenía cuando juró y entonces subvaluó lo que tenía cuando salió. Entonces yo dije, yo tenía en mis manos el presupuesto que tenía la oficina, el INAPA, para hacerle un acueducto que cogió 2 riachuelos, lo metió en un tubo y lo cogió porque la casa de Jarabacoa, en Sabaneta, que tiene Hipólito, no es una casa, es una villa que tenía invernaderos y tenía 23 tareas. Entonces, para regar esos invernaderos y para todo eso se necesitaba más agua. Entonces, él respondió, oye, y yo necesito tanta agua para bañarme, que tengo que tener un acueducto. O sea, tratando de convencer. Pero era para los invernaderos. Por Dios, para regar sus invernaderos, tenía caballeriza. ¿Y cuánto tiempo lo metió preso? Por esas 2 perlitas. Pero aparte de eso, Hipólito se hizo la carretera justo hasta su casa. Pero la hizo con su dinero, no. La hizo la oficina supervisora de obras del Estado. Pero claro. Y entonces tenía a un viceministro, Escarramán, viceministro, que duró todo el tiempo construyéndole esa casa allá, trabajando con un grupo de gente. Pero otra cosa que yo tenía, un memo de Foresta mandando a trasladar una madera incautada para la casa del presidente en Jarabacoa. Es decir, yo tenía todo para probar que Hipólito Mejía había usado los bienes públicos en su beneficio personal. Cuando lo escribí, Hipólito se da cuenta que, como dice él, lo tenía agarrado por el pichirrí, yo a él, y dice, bueno, como no puedo hacer nada, yo lo voy a meter preso. A las 5:45 de la mañana, mandó a unos guardias a mi casa, rodearon la cuadra como que para desmoralizarme. Oye, cualquiera, para que los vecinos piensen, no, para que los vecinos piensen, oye, cualquiera que veía al vecino y es narcotraficante o algo así. Sí, porque cerraron todo, una aparatosidad, y fueron con fusiles tocando, saltaron la verja de mi casa, tocaron la puerta, que yo estoy preso, y me llevaron al DNI. Allí en el DNI me interrogaron, me hicieron 119 preguntas, de las cuales 97 eran de mi teléfono, de mis conversaciones telefónicas que lo tenían intervenido. Cuando tenía un tiempito ahí preso, entonces me mandan a buscar que vaya al despacho del jefe del DNI. Ahí va González Fabra y va Pepe Goico, que Hipólito quería como que yo pasara del DNI al Palacio a dar una declaración diciendo que eso fue un malentendido y como que me retractara y dijera todo eso. Y yo le dije, no, eso es verdad. Díganle a Hipólito que me fusile, que haga lo que él quiera, que yo no voy a... llévenme para mi cuartico donde yo estaba preso ahí. Y cuando yo dije eso, que ellos le dijeron eso a Hipólito, Hipólito salió a la televisión a decir, estaba temblando. O sea, ese es Hipólito Mejía, que no es loco solamente, sino sinvergüenza también. O sea, burlándose de la actitud supuestamente que usted tenía cuando para lo desacreditarme. Suéltame. O sea, ese no solo es loco, ese es sinvergüenza. Entonces, ahí se le armó un lío porque los organismos internacionales de derechos humanos comenzaron a presionar. Ya de Washington a las 9 de la mañana tenía un cable
emplazándolo a que me pusiera en libertad. Todo el mundo, periodistas y no periodistas, enemigos y amigos, se sentaron y obstruyeron la entrada del DNI, sentado ahí, y nadie podía entrar ni salir ni vehículo al DNI, y tuvieron que soltarme en la tarde. Un día completo prácticamente. Sí, en la tarde me liberaron. ¿Y luego con qué actitud usted sale? Y cuando vuelve a salir en televisión, ¿qué usted dice? Bueno, me invitó... ¿Se hizo amigo de Hipólito como de Guido después? Me invitó César Medina a su programa, que era el que más se veía en ese tiempo, ahora es el Despertador. Y eso, que el de César se veía no era por bueno, era porque no había más nada. Pero se ve un poquito más ahora el de César. Y eso existe todavía. Sí, ahí está Dani Alcántara, ¿cómo que no se ve? Ay, hombre, yo lo siento por Dani, pero Dani sabe. Él sabe de qué estamos hablando. Yo creo que Dani ve el Despertador, sí. Pues me invita César y voy donde César. Y entonces César, que cuando quería, era tumbapolvo de Hipólito y peleaba con Hipólito también, porque César es así en función del momento y la conveniencia. Entonces, César comienza, pero ¿cómo va a ser que tú? Y yo le dije, mira, tú me invitaste aquí para darme para que yo dé mi versión o para tú decir lo que tú quieres en mi presencia, porque para tú decir lo que tú quieres no me tienes que invitar a mí, no, digo, bueno, Hipólito es un sinvergüenza, esto, y ratifiqué punto por punto todo lo que había dicho. Luego que Hipólito salió de la presidencia, porque a mí me pusieron para que me siguieran, todas las diabluras que se le hacen a la gente. ¿Y no le dio miedo nunca en ese momento? O sea... No se puede ser periodista comprometido y tener miedo. Si usted tiene miedo, deje eso. Pero ¿y usted no es casado? ¿Usted no tiene familia? Yo tengo 4 hijos que los amo, maravillosos, y el más chiquito tiene 9. Un príncipe que todavía me toca hasta que respire hacer todo por él. Pero si yo he de respirar indignamente, que me la corten ahora mismo. Yo creo que la vida solo tiene sentido si usted la lleva con dignidad. En el mismo momento en que usted sienta que su vida es indigna, ya eso no sirve. Entonces yo prefiero desaparecer antes que ser indigno. Entonces, eso de pensar, bueno, voy a acomodar las cosas porque yo tengo, no. Yo digo la cosa como debe decirla una persona que piensa en aquel que está viendo la televisión. Y si voy a retorcer eso, no soy digno. Y si no soy digno, ¿para qué vivo? Entonces, en el caso de Hipólito Mejía, después que pasó eso, Hipólito y yo nos saludamos, yo he entrevistado... ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Porque yo no soy enemigo, yo no tengo un corazón pero para ser enemigo. Pero hubo una disculpa, él le pidió disculpas, se retractó. Bueno, Hipólito dice, yo sé que lo hice mal, como él es, pero no lo hice mal. Pero el asunto es que yo no le tengo rencor a Hipólito. Yo lo que sí le demostré, y el pueblo lo entendió, que era mi deber, que Hipólito lo había hecho mal. Y todos los periodistas que estaban callados y que tenían miedo, inmediatamente eso salió, fueron, firmaron la casa de Hipólito, todo, dijeron, es verdad, mírenlo aquí. Entonces el pueblo supo que era así, y a mí no me interesaba ya más nada, que el pueblo lo supiera. Entonces ya, entonces Hipólito es mi pana full, lo entrevisté, no tengo problema con Hipólito. Tenemos que hacer... Posiblemente hasta vote por Hipólito. Que después de esta historia tan fuerte con Guido, con Hipólito, cualquier mortal pensaría que lo lógico es que esté alineado, identificado con las fuerzas del PLD, pero también mantiene un discurso bien fuerte con el presidente actual, Leonel Fernández. A Leonel Fernández yo le tengo particular aprecio como persona. Fue mi profesor y fue uno de mis profesores más brillantes en la universidad, que discutimos, peleamos, pero yo tenía que reconocer su inteligencia, su brillantez, pero además son de los tipos tan joven, Leonel me lleva pocos años a mí, y que dejan huellas en ti en términos académicos. Yo tenía la perspectiva de que cuando yo vi que Leonel iba a ser presidente y Jaime David vicepresidente, yo dije, oye,
esto no puede fallar. Es una nueva generación al poder. Es mi generación, este país va a cambiar. Entonces, luego me doy cuenta que Leonel solo era joven de edad, pero que en su mentalidad es tan troglodita y tan atrasado políticamente como Balaguer. Leonel nunca ha sido en el fondo bochista, sino balaguerista. Su práctica lo demuestra. Entonces, es un asunto de principios. Yo conocí a Juan Bosch. El que lee a Juan Bosch y el que lee a Balaguer, oye, no tiene la más mínima duda de que Leonel es balaguerista, nunca bochista. Y yo, como no soy balaguerista, no puedo estar con Leonel, nunca. Estuve cuando no lo conocía. Sin Ahora embargo, que lo conozco no puedo. hablando de que Danilo Medina es el candidato presidencial, ¿qué trato ha habido? ¿Usted cree que pueda ser diferente o va a ser más de lo mismo? Mire, él va a hacer más de lo mismo. Lo único que yo reconozco en Danilo que no tiene Leonel es lo siguiente, que es importante, por lo cual una persona pudiera votar por Danilo Medina. El presidente dice Colombia Alcántara, directora de espectáculos públicos, y la pone ahí, a usted. Póngame el de Indotel, por ejemplo, póngame en Indotel. Sí, póngase donde usted quiera, sí, pero está aspirando a mucho, porque hay muchos tigres que están primero que usted. Ahí está Eury Cabral, ahí está Julio Martínez Pozo, la cola es Que se la han larga. jugado, ¿eh? Sí, la cola es larga, por eso póngase, Ok. cójalo de espectáculo público. Sí, el asunto es, él la pone a usted ahí, en Indotel, donde usted quiere estar. Y eso es suyo. Él nunca le dice a usted, mire Colombia, yo quiero en las políticas de telecomunicaciones que esto vaya, y no se reúne con usted cada cierto tiempo para fiscalizar cómo va la cosa. No, eso es suyo. Entonces quizás en Indotel eso se pudiera hacer, pero usted no puede permitir eso generalizado. Y aquí no hay gobierno. Leonel dona las instituciones. Él nombra ahí a una gente, incluso yo lo sé, que el presidente Fernández, los días de Año Nuevo, cuando van los funcionarios a felicitarlos, él le ha preguntado a alguno de sus funcionarios, profesor, ¿y dónde que usted está? Eso ha preguntado Leonel a funcionarios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, Danilo va a ser diferente porque... Claro, Danilo es diferente. O sea, Danilo es un gerente, un individuo que tiene a Colombia, tiene al director, tiene al jefe de piso, tiene a la maquillista, y entonces le dice, mira Colombia, yo quiero como presentadora de esto y productora general esta línea, porque ese programa es mío y te vigila, y si tú no lo haces te llama, te dice, mira, las cosas no están resultando como... Yo creo primero que Danilo tiene un plan para las cosas, tiene una idea sobre qué voy a hacer, que yo comparta o no sus ideas, es otra cosa, pero él tiene una idea de qué hago con esto, qué hago con esto. Y el día que vaya a elegir gabinete, él le va a decir, fulano, mire, yo quiero que usted haga esto. Y si no lo hace, entonces yo creo que él lo quita. No como Leonel, que pone, le regala una institución y dura para siempre. Y miren el caos que estamos. Marino Zapete como persona, como ser humano y como una persona que tiene la oportunidad de dirigirse a mucha gente que lo sigue, que quiere saber su opinión, en un escenario real, no imaginario, donde los partidos mayoritarios llevan a dos candidatos, Hipólito Mejía y Danilo Medina, si fuera a elegir Marino Zapete, ¿quién elegiría, aún en el caso de elegir lo mejor entre lo peor? ¿A quién elegiría? Sí, mire, yo quiero que la gente que está viendo este programa, que no sé si son muchos o pocos, yo supongo que hay muchos seguidores que quieren ver el programa muy profesional usted, pero tan jovencita que tiene que durar más tiempo para tener ese gran público. O estar con Fernando Hasbún, que es mágico en los números. Bueno, pero tampoco Fernando camina solo, porque el despertador, o sea, no, porque tampoco, Fernando sí, pero conmigo camina mejor. Conmigo camina mejor. Pregúnteselo, camina mejor. Pero volviendo al tema que usted me preguntaba y que yo decía, esta es una respuesta importante para que la gente me pueda entender. Yo votaría por Hipólito Mejía. ¿Por qué?
Con Danilo Medina en el poder, esto va a mantenerse estable, ¿verdad? Estable. Pero, ¿qué es mantener estable lo que no sirve? Es una tortura. Es decir, es como, te estoy matando con cuchillito de palo, entonces, ¿qué tú quieres? ¿Durar mucho, viva y matándote con cuchillito de palo o te doy un tiro? Yo prefiero que me den un tiro. La gente prefiere que lo maten con cuchillito de palo porque nadie sabe si en ese tiempo puede cambiar la cosa, ¿verdad? Entonces, yo no. Yo creo que el PRD tiene 24 años, el PRD tiene 12 años gobernando. El PLD tiene 12 años gobernando. Son 24 años de gobiernos de porquería. Está probado que ninguno de los dos sirven para nada, ¿verdad? Entonces, si se mantiene, si gana... Hipólito, por ejemplo. No, perdóneme. Si gana Danilo, esto se va a mantener, porque Danilo tiene el Congreso, tiene todo, tiene un proyecto, tiene empresarios, y va a mantener la estabilidad de las cosas, y yo no quiero que esto se mantenga estable como está. ¿Qué usted quiere? Entonces, con Hipólito, y por eso digo que votaría por él, esto colapsa. Claro, colapsa, mire por qué. Oiga, Hipólito no tiene Congreso para aprobarle préstamo. Hipólito no tiene Suprema Corte de Justicia. Hipólito no tiene Ministerio Público. Hipólito no tiene nada, Cámara de Cuentas. Hipólito, los empresarios no están con él. El PRD no está con Hipólito. O sea, ni siquiera el PRD. Y aparte de eso, Hipólito es un desastre mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero aparte de eso, hay coyunturas internacionales, como por ejemplo, los precios internacionales del petróleo, los alimentos, los precios internacionales de los alimentos, la crisis económica que está afectando a nuestros vecinos de los Estados Unidos, que influye directamente, impacta duramente en la República Dominicana, igual lo que está pasando en España. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas que reciben remesas de allí. Entonces, con esa coyuntura, esto va a colapsar. ¿Y qué se gana con eso? Eso es lo que yo quiero, que colapse esto, que caiga todo y que construyamos nosotros una nueva sociedad con nuevos líderes, que esta porquería no se mantenga. Mire, yo no sé si usted ha ido caminando rápido y tropieza. Cuando usted va caminando rápido y tropieza, lo más incierto que hay es eso que usted hace desde donde tropieza hasta donde se cae. Usted no tiene control de sí. Y cuando ¡pum!, se cae, entonces hace así, mira a ver allá, quién lo estaba viendo. Sí, a ver si lo estaban viendo. Cuando ve que no lo estaban viendo, se sacude y se para y va derechito. Eso le hace falta a este país. Estoy encantada. Lamentablemente Gracias. El tiempo en televisión se termina. Y no solo en televisión. Pero vamos a hacer otro encuentro definitivamente. Para mí ha sido un placer conocer la trayectoria de usted, ser un ejemplo. Colombia, no me dejaste decir que lo poco que yo tengo lo tengo de mis libros, que no es del periodismo. Que no es que usted es millonario. No, yo tengo, o sea, porque yo no es que vengo aquí a echarme de muerto, no lo soy, pero que lo que tengo no lo tengo del periodismo, que un periodista no se puede hacer rico. Los hijos de los ricos no estudian periodismo y haciendo periodismo nadie se hace rico. Todo periodista rico hay que revisarlo. Entonces yo no soy rico, pero lo que tengo es por mis libros, que yo he escrito 3 libros, algunos de los cuales han sido bestseller. Por ejemplo, Jarabe para la Memoria. Yo vendí 10,000 ejemplares en 5 meses y gané solo en esos 5 meses 6 millones de pesos, ¿verdad? Bravo. Sí, claro. Entonces a mí en eso me ha ido mejor que en el periodismo. ¿Planes de otro libro? Tengo un libro prácticamente estacionario que a medio escribir, que Fernando Hasbún es culpable porque me metió en eso del despertador y ahora soy esclavo de esa cosa. Pero qué esclavo de que el mundo me adora. Así es. Sí, nosotros como periodistas jóvenes, todo nuestro equipo, estamos complacidos de conocer su trayectoria, el ejemplo de una persona que no importa el extracto o la condición familiar, haya podido superar una quiebra a los 9 años, estar preso a los 13
que un desaprensivo le haya golpeado de adulto y que aquí esté con nosotros para darnos un buen ejemplo y un buen mensaje. Bueno, gracias. Y yo la felicito a usted porque no solamente hace un programa bonito, lo produce bonito y es bonita, sino que usted combina su talento, su delicadeza en la manera de hacer esta carrera, y pienso que como joven honra, porque ser bonita no es suficiente, porque entonces hay que negociar otras cosas. Es un placer haber compartido con usted. Un privilegio, bendiciones y que nuestro Dios lo proteja. Gracias.